Cálculo relacional. Cálculo relacional pertenece a la familia de lenguajes de consulta sobre modelo relacional. Hay dos versiones, un cálculo relacional de tuplas y un cálculo relacional de dominios. Ambos son subconjuntos de lógica de primer orden. La diferencia es si las variables declaran tuplas o campos. Podríamos decir que es un tema principalmente de notación. Hay algunas pequeñas diferencias más, pero principalmente es notación. Son equivalentes a álgebra relacional bajo ciertas condiciones. El cálculo relacional es no procedural, podríamos decir declarativo, no imperativo, comparado con álgebra relacional. Una consulta en cálculo relacional de tuplas es una especificación de conjunto de tuplas que satisfacen una fórmula lógica. Una consulta en cálculo relacional de dominios es una especificación de un conjunto de campos vinculados de una tupla, que satisfacen una fórmula lógica. Cálculo relacional de tuplas. Una expresión en cálculo relacional de tuplas puede ser escrita en diferentes formas, pero esto es independiente de cómo se debe evaluar la consulta. Una declaración en cálculo relacional de tuplas tiene la forma siguiente. Entonces tenemos un conjunto de tuplas T1, T2, con atributos A1, A2, AN, tal que verifica la condición siguiente en un conjunto de tuplas que incluyen a las tuplas de la izquierda más otras tuplas que pueden estar relacionadas de otra forma. La condición es una fórmula F en el cálculo relacional en las tuplas T1 a Tm, donde m es mayor que n. Vamos a hacer una definición más formal. Entonces decimos que un átomo es de la forma R T sub i o T sub i perteneciente a R, donde R es el nombre de la relación y T sub i es una variable de tupla. Este átomo identifica el rango de la variable T sub i tupla como de la relación cuyo nombre es R y evalúa verdadero si T sub i es una tupla en la relación R y evalúa falso si no lo es. Un átomo de la fórmula T sub i punto A o operación T sub J punto B, donde OP es alguno de los operadores de comparación de conjuntos, igual, menor, mayor, igual, etc. Y T sub I y T sub J son variables tupla. A es un atributo de la relación de la tupla y B es otro atributo de la relación de la tupla TJ. Y 3, un átomo de la forma T sub I punto A o operación C, ¿no? Donde C es una constante, o al revés, C, operación T sub J con atributo B. Entonces, donde OP es uno de los operadores de comparación de conjuntos, mayor, menor, igual, T sub i y T sub j son variables tupla, A es un atributo de la relación de la tupla T sub i y B es un atributo de la relación de la tupla T sub j y C es un valor constante. Regla 1, todo átomo es una fórmula. Regla 2, si F1 y F2 son fórmulas, entonces F1 AND F2, F1 OR F2 y NOT F1 y NOT F2 también son fórmulas. El valor de esta fórmula se deriva de sus componentes. Entonces F1 AND F2 es verdadero si ambos F1 y F2 son verdaderos, si no es falso. F1 OR F2 es falso si ambos F1 y F2 son falsos, si no es verdadero. Not F1 es verdadero si F1 es falso y es falso si F1 es verdadero, y similar para F2. La regla 3 nos dice si F es una fórmula, entonces también lo es existe T tal que F, donde T es una variable tupla. La fórmula existe T tal que F es verdadero si la fórmula F se evalúa a verdadero para alguna, al menos una, tupla asignada a las ocurrencias libres de T en F. De lo contrario, la fórmula existe T tal que F es falso. La regla 4, si F es una fórmula, entonces también lo es el para todo T tal que F, donde T es una variable tupla, la fórmula para todo T, F es verdadero, si la fórmula F se evalúa verdadero por cada tupla en el universo, asignada a ocurrencias libres de T en F. De lo contrario, para todo T tal que F es falso. El conjunto vacío es el único conjunto tal que para todo X no perteneciente al conjunto vacío. Entonces, para todo X, X no pertenece al conjunto vacío. Ningún elemento pertenece al conjunto vacío. Entonces, para todo X,
con X perteneciente a R y R igual al conjunto vacío es falso. Una variable t está ligada, bound, en f si es de la forma existe t tal que f o para todo t tal que f. De lo contrario es una variable libre o no ligada en f. Intuitivamente una variable es libre en f si se le debe asignar un valor para saber si la fórmula f es verdadera o falsa. Cuando hacemos referencia a t hacemos implícitamente referencia a todos sus atributos. Si ponemos t equivale a t con a sub i, a sub n, etc. Si precisamos hacer referencia a un atributo lo hacemos explícito. Los predicados, según la notación, corresponden a las relaciones tabla. Las evaluaciones entre atributos y o valores se hacen refiriéndose a ellos por posición, por ejemplo en t.a sub n, o sea el atributo n de la tupla t, o por su nombre, t.nombre. El cálculo relacional de tuplas asume que hay un universo de infinitas tuplas. Ahí están todas las tuplas del universo, todas las que se usaron antes y todas las que se usarán en el futuro, todas las que describen todas las posibilidades del universo. Al acotar las tuplas a que sean las de una cierta relación de nuestro interés, nos aseguramos que el resultado de nuestras fórmulas sea un conjunto finito y acotado que describen una cierta realidad de nuestro interés, ¿no? El tema importante aquí es el notar esta particularidad del cuantificador universal. Cuando hablamos de cuantificador universal, realmente es un cuantificador para todo el universo. O sea, si estamos poniendo el para todo, es porque para todo el universo, bajo las condiciones que estén planteadas dentro de la fórmula, estamos verificando que se cumplan lo que se plantea. Entonces, si se hace una fórmula mal formada, podría dar un resultado infinito de tuplas. La lógica de primer orden asume como existente o como ciertas o verdaderas las entidades del universo que evalúan en verdadero para una declaración lógica. En cálculo relacional, las declaraciones determinan las tuplas resultados. Interpretación. Se evalúa la fórmula para cada posible combinación de tuplas declaradas y el resultado consiste en los casos evaluados como verdadero. Se consideran todas las posibles asignaciones de tupla a las variables libres en la consulta. Para cualquier asignación específica, si la expresión a la derecha de la barra vertical o contrabarra tal que se evalúa como verdadera, esa combinación de valores de tupla se usaría para producir una tupla en la relación de resultado. Mientras se produce la tupla de resultados, se utilizarán los valores de los atributos para las variables de tupla correspondientes que se especifican en el lado izquierdo de la barra vertical. Ejemplos. Se quiere saber qué ventas se hicieron por un valor mayor a 50.000. Entonces tenemos las siguientes expresiones en cálculo relacional de tuplas. Queremos los t tal que t pertenece a ventas y t.precio es mayor que 50.000. ¿No? Vean las dos formas de notar el ventas. Puede ser ventas t o t pertenece a ventas. Estas son dos notaciones que dependen un poco de cada libro, qué es lo que van a encontrar. Otro ejemplo es el mismo ejemplo, perdón, las ventas T o T pertenece a ventas, especifica que pertenece a la relación ventas, la operación AND o AND lógico se evalúa en la conjunción, T.precio hace referencia al precio, al atributo precio de la variable tupla T en la relación ventas, y el resultado son todas las tuplas T de ventas cuyo precio es mayor a 50.000. Podemos tener una selección, se expresan las comparaciones sobre los atributos. Ventas por más de 100 y menos de 5.000. Entonces aquí tenemos una fórmula donde obtenemos las ventas que tienen precio mayor de 100 y menor que 5.000. Proyección. La proyección se estructura simplemente indicando los atributos de interés a la izquierda de la fórmula, de la barra del talque. Entonces t.nombre y t.dirección acota los resultados a solamente el nombre y la dirección de los fabricantes. Para hacer una unión se utiliza el operador OR, ¿no? En este caso hacemos una selección de los atributos con una condición o con otra. Por ejemplo, nombre y dirección de los fabricantes para la fábrica Fabricatix o para la fábrica Produmax.
en dos notaciones posibles. Para hacer el join se utiliza el cuantificador existencial. Entonces, dar el nombre y dirección de fabricantes que hicieron alguna venta. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? T.nombre, T.dirección, tal que T es de fabricantes y existe B, tal que B es de ventas y B.número de fabricantes igual a T.número de fabricante. O sea, eso quiere decir que son ventas que hizo ese fabricante. No confundir la B con el OR lógico, ¿no? Para hacer la resta se utiliza el NOT, nombre y dirección de fabricantes que no vendieron nada. Entonces, T.nombre, T.dirección, tal que fabricantes, T, y no existe ventas, tal que la venta sea del fabricante. Otro ejemplo, dar descripción de los productos no vendidos por Fabricatix. Entonces, P.descripción, tal que P es de la relación productos, y no existe B y tampoco existe F, tal que ventas B y fabricantes F, y B número de producto y P número de producto, AN y B número de fabricante igual F número de fabricante y F.nombre igual a Fabricatix, ¿no? O sea, lo que nos estamos haciendo, vean que estamos haciendo un join entre tres tablas, ¿no? Productos, ventas y fabricantes. Entonces, que las ventas vinculan al fabricante con los productos, ¿no? Si no existe ni ventas ni productos que vinculen la, la fábrica Fabricatix, bueno, entonces vamos a tener los productos que nos fueron vendidos por Fabricatix. Obtener todos los datos de estudiantes con calificación promedio mayor a 70. Entonces aquí tendríamos E, tal que E pertenece a estudiantes y E.calificación es mayor que 70. Obtener el nombre y apellido de los estudiantes con calificación promedio mayor que 70. Y bueno, entonces aquí tenemos solo el nombre y solo el apellido, no todos los datos de la tabla. Encontrar el nombre de los estudiantes con calificación mayor a 70 que se inscribieron a base de datos 1. Y aquí tenemos el ejemplo. Vean que aquí tenemos una tabla inscripción a materia, ¿no? Que vincula al estudiante por nombre y apellido con la materia con la que está vinculado. En este caso que decimos si se inscribieron a dos materias o más, en este caso vean que tenemos que considerar dos materias, la materia I1 y la materia I2, que ambos son de la misma tabla. Dar nombre y la dirección de fabricantes que hicieron ventas por más de 1000. Bueno, en este caso nombre y dirección de los fabricantes y existe alguna venta que vincula al fabricante con con la venta, con un precio mayor a 1000. Dar parejas de números de fabricantes que vendieron los mismos productos. Entonces aquí vemos que tenemos el fabricante 1, el fabricante 2. En realidad son solo las ventas con los números de fabricante y que están vinculados a dos productos que son diferentes. Ponemos el símbolo de mayor para asegurarnos que los pares de un fabricante con otro no se repitan, que no aparezca el fabricante 1 con el fabricante 2 y después el fabricante 2 con el fabricante 1. Siempre va a aparecer fabricante 2 con el fabricante 1. Y con esto terminamos con los ejemplos. Bueno, aquí tenemos algunas transformaciones varias. De forma que podemos traducir nuestras ocurrencias de cuantificadores de un cuantificador en el otro para varios casos. Nótese también que lo siguiente es verdadero, donde el símbolo flecha significa implica. Entonces, para todo x p implica que existe x para, la condición p, ¿no? Y no existe p implica que no para todo x implica p.
También entre conectivos, no X o Y, es no X, Y, no Y. Esto es las leyes de Morgan. Y después el X implica Y, es Y o no X. Nótese que la condición falso falso es verdadero, o sea que si la precondición es falsa y la poscondición ambos son falsas, la sentencia es verdadera, ¿no? Que eso puede causar algún problema cuando hacemos alguna conversión. Entonces, afinando el uso de cuantificadores. El existe se usa para expresar joins, ya que son expresiones cuyo resultado depende de que exista alguna tupla que cumpla la condición de join. El para todos se usa para expresar que algunos datos se relacionan con todos los que están en otro conjunto, pero no exclusivamente, hay otras formas de expresar esto mismo. En realidad el para todo tenemos algún problema porque cuando lo tenemos como cuantificador universal quiere decir que para todo es para todas las tuplas de nuestro universo. Ese es el tema. El para todo tiene un efecto truculento. Se evalúa a verdadero solamente si todas las tuplas evaluadas evalúan a verdadero. Pero en la mayoría de los casos esto es todas las tuplas del universo. Entonces, si queremos enumerar los nombres de los empleados que trabajan en todos los proyectos controlados por el departamento número 5, tenemos que hacer algo un poco particular. Precisamos el nombre y el apellido de los empleados y para todo X, ¿qué es lo que sucede? Precisamos que el para todo X sea verdadero, la sentencia sea verdadera para todos las tuplas del universo. Eso incluye las que no son proyectos o las que no son del departamento número 5, ¿no? Entonces, tiene que ser verdadera si no es proyecto o si no son del departamento número 5. O existe W tal que trabaja en y la cédula coincide con el empleado y el número de proyecto coincide con el número de proyecto de el trabaja en, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es verdadero para todo X si X no pertenece al proyecto o si no es del departamento número 5 o si no es la condición que realmente estamos buscando, que es esta. ¿Me explico? O sea, debemos dividir a todas las tuplas del universo en las que están dentro del alcance que nos interesa, que son las que son proyecto y además que son del departamento número 5, y todas las que no son ni proyecto ni son del departamento número 5, ¿no? Todo ese conjunto debe ser verdadero. Y en particular para todos, si hay alguna para la que no lo es, entonces el empleado no corresponde. Los podemos subdividir de la forma siguiente, ¿no? Aquí tenemos, existe nombre, queremos el nombre y el apellido de empleado E y es verdadera la fórmula 1. La fórmula 1 dice es, para todo lo que no sea proyecto es verdadero. O, para lo que dice F2. F2 dice luego, para los que no son departamento número 5. O, fórmula 3. Para cuando existe W de trabaja en, y el trabaja en está vinculado con el empleado, la cédula del empleado, y además con el número de proyecto que estamos buscando. Que además tiene que ser número 5, porque los que no son número 5 ya están considerados en la fórmula 2. Entonces, no proyecto X es verdadero para todas las tuplas que no son de la relación proyecto. Entonces la fórmula solo puede ser falsa para las tuplas que son de la relación proyecto. Not X número de departamentos dice que la fórmula es verdadera para todos los proyectos, o en realidad todas las tuplas que no son del departamento número 5. O sea, que no sea de la relación proyecto, ¿no? La disyunción con la fórmula anterior hace que las únicas tuplas que pueden ser negativas son las que son
proyecto y son del departamento número 5. Y luego el existe W de trabaja y está vinculado al empleado y al proyecto. Nos dice que existe una tupla de la relación trabaja en que está vinculada al empleado que estamos considerando y además está vinculada a los proyectos que están que no son ni no proyectos ni no son del proyecto número 5. Esto hace que solamente si existe un trabaja en que vincula empleado con los proyectos número 5, entonces la fórmula es verdadera. De lo contrario, es falso. Otra opción de traducir esto es diciendo que está el empleado y no existe proyecto y X es del departamento número 5 y no existe trabaja en que vincule al estudiante con el proyecto. O sea, esto es por la negativa. En realidad es utilizando alguna de las fórmulas de equivalencia que están acá. Bueno, entonces cálculo de tuples, cuantificadores. Por ejemplo, dar los fabricantes que vendieron todos los productos. Entonces, eh, tenemos el nombre del fabricante y las ventas y para todo P, para todo producto, existe venta tal que es verdadero para las cosas que no son productos y además o existe un número producto que vincula a la venta y un número fabricante que vincula la venta con el fabricante y además los productos, los P que son productos, ¿no? Entonces nótese que el cuantificador universal es verdadero solamente si todas sus tuplas son verdaderas. Por lo tanto, todas las tuplas del universo deben cumplir el cuantificador. Lo que nosotros hacemos es o es verdadero para las que no son productos o es verdadero para las que son productos y verifican las condiciones. Entonces, si verifican para todas esas existe por lo menos una, para todos los productos existe por lo menos una que verifique las condiciones, entonces ese fabricante eh, vendió todos los productos. Otra opción es usar el implica, ¿no? Y traducir las sentencias del para todo con implica. Su interpretación es que el antecedente o precondición implica el consecuente o poscondición. Por ejemplo, si llovió, la calle está mojada. Su tabla de verdad es la siguiente. Verdadero verdadero es igual a verdadero, verdadero falso es igual a falso, ¿no? O sea, en este caso, si llovió la calle está mojada. Si llovió la calle no puede no estar mojada. Falso implica verdadero, verdadero. La calle podría estar mojada por alguna otra razón. Y si es falso, entonces en este último indica que si no llovió, la calle no está mojada. Y eso es una cosa verdadera, ¿no? Aunque en realidad no hay regla de implicancia, ¿sí? Entonces, encontrar todos los estudiantes que han tomado todos los cursos de la cátedra de sistema. Entonces, estudiante, nombre estudiante, estudiante, apellido estudiante, tal que estudiante. Y para todo C, para todo curso, y el curso de la cátedra de sistemas, implica que existe una toma de curso y la toma de curso está vinculando el, el curso con la toma de curso y existe también un curso y nombre cátedra con sistema, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que para todo curso existe un vínculo entre la toma del curso y el nombre de la cátedra con el estudiante, ¿no? Para asegurarnos que no falle, si no hay ningún curso de sistemas, le ponemos que debe existir al menos uno. O sea, hay que agregar
que debe existir por lo menos un curso con nombre cátedra sistemas, ¿no? Porque ¿qué podría suceder? Si no tuviéramos ningún curso, para todo curso y ese nombre cátedra de sistemas no daría verdadero. O sea, en realidad da falso y daría falso también, pero la sentencia daría verdadera, que no es lo que queremos, ¿no? O sea, nosotros queremos que esto evalúe para todas las condiciones, menos para esta, que no nos dé verdadero aquí, ¿no? Queremos asegurarnos que si nos da verdadero, en realidad queremos que nos dé falso, en este caso. Sea la consulta, dar los nombres de fabricantes que vendieron todos los productos con descripción T3. Entonces, en este caso le damos fabricantes y para todos los productos y descripción implica que existe ventas y que vincula el producto con el número de venta y con el fabricante. Y además existe Q de productos con la descripción T3. O sea, lo que estamos haciendo es usando la implicancia, pero además debemos asegurarnos que siempre que existe una precondición, o sea, el producto Q con una descripción tipo T3. Bueno, para ser más simple, algunos autores hacen una notación alternativa que permite el cuantificador universal esté acotado a un conjunto de tuplas. Entonces ya no es más cuantificador de universal, sino que es cuantificador de tuplas. En este caso, lo que hacen es F nombre, F pertenece a fabricantes y para todo P perteneciente a productos. O sea, el para todo en realidad está acotado solamente a los productos, no a todas las tuplas del universo. Existe B perteneciente a ventas, vean que los cuantificadores se vinculan a un cierto producto. Entonces, esto acota el para todo, no para todas las tuplas del universo, sino solamente para aquellas que son productos. Y también, solo para las ventas. Y entonces podemos hacer una sentencia mucho más sencilla. Por ejemplo, F.nombre, donde F pertenece a fabricantes y para todo P perteneciente a los productos y para todo B perteneciente existe B perteneciente a ventas, ¿no? Donde B número producto igual a P número producto y B número fabricante igual a F número fabricante, ¿no? Nótese que esta notación acota los cuantificadores solamente a los elementos de ciertas relaciones, pero deja de ser cuantificador universal para ser cuantificador de conjuntos. Ver, por ejemplo, en el Silberschatz en la página 243. Otro ejemplo, listar los empleados que no tienen dependientes. Entonces, nombre y apellido de empleado E y no existe D dependiente de tal que el E tenga la cédula del dependiente, ¿no? Ejemplo, para todo D del universo U o no es una tupla de dependiente, todas las tuplas que no son del universo me dan verdadero o no están vinculados al empleado. No deberías poner AND dependiente de, ¿no? En el caso anterior. Podría haber alguna tupla del universo con atributo empleado CI igual a algún valor de SI, ¿no? O sea, nosotros estamos acotando esto asumiendo de que ese tipo de tuplas no podrían existir, pero si en realidad vamos a hablar del conjunto infinito de tuplas, deberíamos aclarar y afinar más algunos de estos atributos, ya que podrían ser satisfechos por algunas tuplas de las infinitas que hay que no pertenecen a los grupos que estamos evaluando aquí. Ejemplo, hacer una lista de los números de proyecto en los que participa un empleado cuyo apellido es Pérez, ya sea como trabajador o como gerente del departamento que controla el proyecto. Entonces acá tenemos una consulta donde tenemos el número de proyecto y existe empleado, existe W, trabaja, tal que el número de proyecto del proyecto y del trabaja en coinciden y además coincide con el apellido Pérez y la cédula con el trabaja en y el empleado. O, y entonces tenemos la otra condición, ¿no? En este caso, donde la persona en vez de trabajar ahí es simplemente gerente de esa zona,
¿no? Entonces lo que nos responde con la consulta es tanto los empleados que trabajan en la organización o los que son gerentes dentro de la organización. Hay que recordar que para todo X existe Y de fxy, no es lo mismo que existe Y para todo X de fxy, ¿no? Son dos casos diferentes. Bueno, aquí lo que tenemos son lo que se llaman fórmulas inseguras, que son fórmulas que permiten resultados infinitos en consultas de cálculo relacional de tuplas. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, en la medida que el universo de valores para las variables es infinito, pueden construirse consultas de cálculo relacional de tupla que generan resultados infinitos. Por ejemplo, T, tal que no es fabricante, es insegura ya que retorna las tuplas del universo infinito que no pertenecen al conjunto finito de fabricantes. Entonces, por ejemplo, dar todos los números que no son sueldo de un empleado. A ver, los sueldos de un empleado van a ser todos los números que están asociados a los empleados, pero los que no son, es una cantidad infinita de números, ¿no? Todos los números posibles del universo, no se terminan más. Entonces estamos llegando hacia un resultado infinito. Definiciones. Dominio de una expresión de cálculo relacional de tupla. Es el conjunto de todos los valores que aparecen como valores constantes en la expresión o bien que existen en cualquier tupla de las relaciones a las que se hace referencia en la expresión. Se deduce que una expresión de cálculo relacional de tuplas es segura si todos los valores de su resultado pertenecen al dominio de la expresión, ¿no? O sea que nos acotamos a los valores de una expresión. Es insegura esta fórmula B número factura, not ventas B, es similar como el caso anterior, porque el resultado incluye valores que no están en el dominio, formado por las tuplas de ventas. O sea, nosotros tenemos B número factura para B que no pertenezca a ventas, sino a otras cosas. Otros ejemplos. El número de factura tal que fabricante si no existe ventas que vincule el fabricante es segura porque el resultado solo incluye valores de fabricantes. El T tal que existe F y fabricante es F es insegura porque el resultado incluye valores que no están en el dominio formado por las tuplas de fabricantes. O sea, T no está vinculado a ninguna tabla. Bueno, el cálculo relacional permite gran variedad de fórmulas, pero si nos restringimos a las fórmulas equivalentes a álgebra relacional, nos restringimos a solo generar fórmulas seguras, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la fórmula en álgebra relacional y luego la transformamos a cálculo relacional, vamos a obtener fórmulas seguras en cálculo relacional. Bueno, cálculo relacional de dominios. Es otro lenguaje para base de datos relacionales basados en el cálculo de predicados. Difiere del cálculo de tuplas en el tipo de variables empleadas en las fórmulas. No son de tipo tuplas, sino de tipo dominios de atributos. Las fórmulas son del tipo x1, xn, tal que la condición x1, xn, xn más 1, xn más m, donde x1, xn más m son variables sobre dominios de atributos. La respuesta es todas las tuplas b sub i y b sub n que hacen que la condición b sub i y b sub n sea verdadera. La condición es una fórmula similar a la del cálculo relacional de tuplas, pero con variables de tipo dominio. Permite expresiones más compactas que las del cálculo relacional de tuplas debido a que se pueden expresar igualdades a través del macheo de variables de atributos. Por ejemplo, en este caso se tiene nombre y dirección, ven que solo se ponen los campos y después se vinculan esos campos, ¿no? Y existe NF, que sería número de factura, tal que el fabricante, número de factura, nombre de dirección, y ventas NF. O sea, ventas está vinculado a las facturas del fabricante. Observar que el join se realiza a través de la variable NF, los atributos que no se necesitan se pueden poner con underscore. Igualmente se podría poner constantes en atributos. Encuentra toda la información de todos los estudiantes con calificación mayor de A70 y acá tenemos las consultas equivalentes a las que habíamos visto, pero en cálculo relacional de tuplas. Aquí vemos un ejemplo de proyección simple, ¿no? Ponemos solamente los atributos que nos interesan de la tabla estudiantes.
encontrar el nombre de los estudiantes con calificación mayor a 70 que se inscribieron a base de datos 1. Y entonces aquí estamos haciendo el vínculo con estudiantes, con inscripto a materia y vinculando entonces las calificaciones con los estudiantes con la inscripción a base de datos 1. Otra consulta similar, encontrar los nombres de los alumnos con más de 70 de calificación que se inscribieron a 2 materias o más. Aquí tenemos dar descripciones de productos vendidos a 100 pesos, ¿no? Y dar descripción de productos vendidos solo por PP. Dar el nombre de fabricantes que nunca hicieron ventas por más de 100. Y conclusiones. Se representa el cálculo relacional, familia de lenguajes relacionales basados en lógica de primer orden, incluye 2 sublenguajes, cálculo de tuplas y cálculo de dominios. El cálculo relacional ha tenido una gran influencia tanto en lenguajes para base de datos basados en lógica, en lenguajes implementados como subconsultas de SQL, etc. Y el cálculo relacional es equivalente al álgebra relacional. No podemos codificar el cálculo relacional en álgebra relacional. En cálculo relacional podemos definir consultas problemáticas como tal que no existe E perteneciente a estudiantes. Suponemos que esto significa todas las cosas de la base de datos que no son estudiantes. En el mundo real significa un conjunto infinito de entidades. En una base de datos cerrada significa todo menos estudiantes. En realidad solo las expresiones seguras del cálculo relacional son equivalentes al álgebra relacional. Se dice que una consulta es segura si no importa cómo instanciamos las relaciones, siempre produce una respuesta finita. Determinar en forma computacional la seguridad, una condición semántica, es un problema indecidible. Es decir, dada una consulta arbitraria o aleatoria, ningún programa puede decidir siempre si es seguro. Ver la siguiente referencia. Si podemos definir una clase sintáctica restringida de consultas que están garantizadas para ser seguras, las consultas seguras se pueden codificar en álgebra relacional. Esto se demuestra en el teorema de Code y entonces basa en estos modelos de unión, la resta, la proyección, la selección, el join y cómo resolverlos con cálculo relacional de tuples. Hay otras consultas seguras además de estas son solamente las presentadas por Code. Con esto terminamos sobre el tema de cálculo relacional.